Bueno, hermanos, qué lindo poder compartir este tiempo de la palabra de Dios. Apágame por favor el reflector después, Dani, porque vamos a compartir algo, si se puede ver. Pero quiero compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, un pasaje determinante dentro del cristianismo. Un pasaje determinante porque este es el pasaje que leyó Martín Lutero en el momento de su conversión, donde entendió, después de peregrinar y luchar con el pecado y de querer ser bueno por sus obras, un día leyendo este pasaje le vino la luz, la revelación del Evangelio, y entendió que el ser justo, el ser declarado justo por Dios, la salvación, venía por fe. Y a partir de allí comenzó toda una lucha, toda una batalla que se llamó la Reforma Protestante, ¿sí? Después continuó esa reforma, porque esa reforma llegó hasta un punto, y después vino la Reforma Radical, que ahí salieron todos los anabaptistas y todos los que continuaron, profundizaron lo que las escrituras, lo que la palabra decían, porque llegó hasta un punto donde se tocó el tema del bautismo infantil y los reformadores radicales decían, no, el bautismo no es para los niños, para los bebés, sino para aquel que tiene una experiencia, un encuentro con Dios. Pero este es el pasaje que iluminó espiritualmente a Lutero y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, poneme. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hasta ahí el pasaje que hemos leído. Aquí le he titulado este mensaje de esta mañana, que es viviendo en la gracia de Dios. Viviendo en la gracia de Dios. Y es tremendo porque para vivir en esta gracia necesitamos entrar por la gracia también. Porque la gracia de Dios es el elemento inicial para comenzar después a vivir bajo su gracia. Pero hasta el capítulo 4, todos los 4 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo no le habla acerca de la justificación y de la gracia, sino que habla acerca de un tema que es muy tabú, que no se habla mucho en la iglesia de Cristo en este tiempo, que es sobre la ira de Dios. Sobre la ira de Dios y lo que causa la ira de Dios, que es el pecado. Buscamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Si ustedes leen todo este capítulo 1, uno podría estar relatándole y uno diría, bueno, están leyendo el diario del día de hoy. Porque acá se relata las consecuencias en la vida del hombre apartado, alejado de Dios y que está bajo la ira de Dios. El hombre en su pecado está bajo la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira, no hablamos de ese enojo abrupto que viene de golpe, que como nos enojamos nosotros, especialmente mi señora dice que yo soy de sangre italiana, dice ahí se enojó el Tano. Bueno, sí, es verdad, uno explota, pero esta no es la ira de la cual habla la Biblia en cuanto al enojo de Dios como algo abrupto, como algo que explota, sino que la ira de Dios es una consecuencia del alejamiento del Dios, del hombre de Dios, viviendo en pecado, porque lo que causa la ira de Dios es justamente el pecado. Dios se enoja por el pecado que aparta al hombre de Dios. Y es una ira, es un enojo constante sobre el pecado del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Miren, desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo, Dios se ha revelado al hombre, lo invisible se ha hecho visible y el hombre tiene un testimonio de que Dios existe. ¿Cómo lo tiene ese testimonio? Y mirando la creación, mirando el cielo. El cielo es la revelación natural. Y sin embargo el hombre en su pecado comienza a adorar más a la creación que al Creador. Vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Por la revelación natural. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiando la gloria de Dios corruptible con semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Miren que la palabra que usa. Y esta es la ira de Dios manifestándose por el pecado del hombre. ¿Cómo es la ira? ¿Un rayo que cae sobre el hombre? No. Esa es la ira, esa es la consecuencia directa del pecado del hombre. Y la ira de Dios muchas veces se ha manifestado de esta manera. Pero dice, por lo cual también Dios, como ellos escogieron la inmundicia, estar apartado de Dios, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a leer la crónica de nuestra sociedad de estos tiempos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Pasa esto en este tiempo? ¿Se cambia la verdad de Dios por la mentira? Sí. Honrando y dando culto a las criaturas, la idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. ¿Está pasando esto, mis hermanos? Está pasando. Esta es la crónica de nuestra sociedad. 27. Igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Saben qué, mis hermanos? Este es el punto máximo. Cuando la sociedad llega a este punto, es el punto máximo de decadencia espiritual y moral del ser humano. Cuando todo esto se manifiesta públicamente, cuando esto se manifiesta públicamente y quieren enseñarlos en las escuelas, algo que se llama en este tiempo ideología de género, esto se manifiesta públicamente, quiere decir que nuestra sociedad está llegando a su punto más bajo de decadencia. Y la ira de Dios, ¿cómo se manifiesta? Dios los entrega a esta vida. Dios los entrega a esta vida. Por eso nosotros decimos, mis hermanos, que cómo se extiende el reino de Dios para sacar a estas personas de esta decadencia espiritual y moral. Se extiende el reino de Dios corazón a corazón, gloria a Dios. Cada vez que nosotros podemos compartir el testimonio con alguien que no conoce a Cristo y que está en esta decadencia espiritual, y ojo que para Dios todos aquellos que están viviendo en sus pecados son iguales. No es que hay un pecado, y esto es algo que tenemos que reconocer la Iglesia de Cristo, que hemos puesto mayor énfasis en los pecados sexuales que en otros pecados, que también es pecado para Dios. Porque para Dios es tanto pecador un fornicario como un avaro. Alguien que le roba a sus empleados y no les paga el sueldo justo, como aquel que vive en otros pecados y nosotros hemos puesto ese énfasis sobre ciertos pecados sexuales. Pero la ira de Dios
se manifiesta, dice, entregándolos a estas pasiones vergonzosas. Ahora, junto con la ira, después de estos 4 capítulos donde el apóstol Pablo está hablando acerca de la ira de Dios y las consecuencias de haber sido entregado a sus pasiones vergonzosas, allí sí comienza el capítulo 5, como si fuera un momento donde dice, pero esperen, acá hay algo, hay una esperanza. Acá hay algo que Dios está haciendo, que Dios está obrando. Y eso lo obra a través de su pueblo, gloria a Dios, a través de la iglesia de Cristo. Y por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios. La primer consecuencia, lo primero que recibo después de haberme encontrado con Dios es su paz y es ser declarado justo. Justificado implica ser declarado justo. Es como alguien que va a un tribunal y estando delante del juez, en este caso estamos delante del juez supremo, el Dios de todos los dioses, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando yo me declaro culpable, allí el juez baja el martillo, no sé si se llama martillo, ese martillito de madera que usan los jueces, y dice, como te has declarado culpable, yo te declaro inocente, gloria a Dios. Sos declarado justo, a pesar de haber sido pecador. Esto es la justificación por la fe, por haber confiado, por haber creído en Jesucristo. Justo no es alguien, y entendamos bien, porque la justicia de Dios nos inicia en un proceso, la salvación nos inicia en el proceso de vivir bajo su gracia, y esa gracia nos ayuda en el proceso de santificación, que es ser hecho a la imagen de Cristo. El justo no es alguien perfecto o sin pecado, sino quien ha sido declarado inocente por la acción de Cristo en la cruz. ¿Cuánto decimos amén? ¿Amén? Amén. Es alguien que ha sido declarado inocente por la acción de Cristo en la cruz. La gracia de Dios es algo que no se puede comprender para la mente humana, y la justicia de Dios es algo que no se puede comprender para la mente humana. Le voy a pedir que, a ver, ojalá que, a ver, vamos a probar a ver si se puede ver ese video que te pedí, Emma. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with.
sorry. I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Muy bien. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la gracia, por lo que hizo en nuestras vidas? Qué bueno, ¿no? Dice, por eso se llama gracia, porque es algo, un favor inmerecido que recibimos de Dios. Y es totalmente injusto porque la justicia humana es retributiva, te da lo que vos mereces. En cambio, la justicia de Dios es reconciliadora y es restauradora. Y a pesar de que no lo merecíamos, por haber creído en los méritos de Cristo, por sus méritos, nos pone en esta situación de justicia de Dios. Y yo pienso muchas veces, porque vieron que los que iban para el lado de la derecha, obviamente estaban condenados. Y ellos decían, pero esto no es justo, es verdad. Ese muchacho que pasó dice, yo estuve haciendo pozos en África y dirigí un orfanato en la India y ojalá hubiera podido hacer más. Y le encontraron justo una suscripción que era para una revista, obviamente, pornográfica. Y dice, no, pero solamente leí los artículos. Bueno. Ahora, todos ellos decían, pero esto es injusto. Y es así. Porque el que marca la medida de la justicia es Jesucristo. Él se pone en nuestro lugar y ahora Dios nos mira a través de Jesucristo. Ya no nos mira por lo que hemos hecho, nos mira por en quién estamos. Ahora sí, la palabra dice que a partir de eso hemos recibido algo por gracia y debemos seguir viviendo en la gracia que nos ayuda a cambiar de vida, a vivir una vida diferente a la que veníamos viviendo. Ya en Cristo, mis hermanos, no podemos decir, bueno, como estoy en la gracia, voy a seguir pecando, total. No es así. Si esta es nuestra forma de pensar, quiere decir que en ningún momento estamos en la gracia de Dios. No hemos cambiado nuestra forma de pensar y realmente tenemos que dudar que hemos recibido la salvación, porque la primer muestra de estar en la gracia de Dios es querer cambiar de vida, es querer cambiar de forma de pensar, es abandonar la vieja vida y comenzar una nueva vida en Cristo, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta paz, esta reconciliación me permite entrar en la santificación de Dios. Sabemos que la santificación tiene 3 estados. En primer lugar, somos hechos santos en el momento que recibimos a Jesucristo. Por eso, muchas veces algunos dicen, pero ¿cómo va a ser santo si sigue viviendo en pecado o si está luchando con esto? Es que la santidad, además, es un proceso. Donde en ese proceso, que es el segundo estado, que le llamamos la santificación. Y allí la gracia nos mete en ese proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Que vamos cambiando nuestro aspecto, que cada vez nos parecemos más lindos. No, exteriormente quizás sigamos igual. Pero la santificación es ser hecho a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Es ser hechos transformados a la imagen de Jesucristo en un proceso. Y el tercer estado de la santificación es la glorificación, que es cuando estemos allá en la presencia de Dios y nos pase esto, lo que recién veía el video, que vamos a ir con nuestra carpeta donde está todos nuestros pecadillos, aún los que parecía que nadie sabía, bueno, están en toda esa carpeta, ¿sí? Y ahí yo no sé si habrá sido Pedro el que estaba ahí recibiendo a la gente, ¿no es cierto? Pero sí les puedo decir que están todos y cuando nosotros vayamos a ir a la balanza para ver si
ser juzgado por nuestros pecados, allí el que se ocupa ese lugar por nosotros es Jesucristo, gloria a Dios. Él ocupa y es suficiente, y yo me imagino el día en que el Señor me va a abrazar y va a agarrar mi carpeta, que va a ser finita, no tengo mucho para... no sé si grande, chica. Pero el Señor va a agarrar esa carpeta y le va a tirar allí al fondo del mar donde se olvida todo y me va a decir, vení, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Eso nos pasa a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Por eso me entristece tanto cuando una persona recibe a Cristo poco tiempo antes de partir. ¿Saben por qué? Porque se pierde el haber vivido una vida acá en la tierra con propósito, lleno de gozo, lleno de paz. Realmente ha saboreado el infierno aquí en la tierra. Y desgraciadamente no era el propósito para el cual Dios nos creó, sino que Él quiere que nosotros disfrutemos, obviamente que lo vamos a disfrutar plenamente allá en la gloria del Padre, pero Él quiere que vayamos recibiendo un poquito de lo que vamos a disfrutar con Él aquí en la tierra. Entonces la paz es el primer elemento que recibimos y la paz me permite entrar a su presencia, me permite estar reconciliado con Dios. Ya no soy su enemigo, sino que soy su amigo y estoy dispuesto a obedecerle. Es estar libre del pecado, es tener también, en otros pasajes nos habla de esa paz como una quietud, una tranquilidad que viene sobre nuestras vidas en medio de las peores tormentas, en medio de las pruebas. Estamos tranquilos, estamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En segundo lugar, lo otro que viene a nuestra vida, y dice el pasaje en el versículo 2, Romanos 5:2, por medio de quien, dice la palabra, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y este pasaje me tocó porque dice, tenemos entrada a esta gracia. El ser justificado por Dios nos permite no solo recibir todo lo que Dios quiere para nuestras vidas de gracia, sino que nos permite estar bajo, cubiertos por su gracia. La gracia, mis hermanos, es un atributo inseparable de Dios. Tiene que ver con quién es Dios, como su gracia, como su amor, como su fidelidad. Son atributos de quién es Dios. Él no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Amén. Él no puede negarse a entregar gracia, a entregar amor, a ser fiel, porque es parte de quién es Dios. Dios es gracia, Dios es amor, Dios es fiel. Ahora, el amor no es Dios. Pero no vamos a entrar en esta discusión filosófica porque si no vamos a estar toda la noche. Pero la actitud de Dios hacia el hombre es su generosidad a pesar de no merecerlo y de ser seres rebeldes y seres pecadores. La gracia en el hebreo quiere decir favor y en el griego la gracia está centrada en Jesucristo. Entonces la gracia no es solo la generosidad de Dios hacia el hombre, de quien está apartado por su pecado, sino que la gracia a partir de la salvación el hombre comienza a vivir bajo su gracia, en su gracia, que es la acción permanente de Dios sobre nuestras vidas. No es simplemente la gracia, la obra inicial de Dios, sino que es su acción permanente, mi hermano, sobre tu vida en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación aún de servicio. Allí es donde obra su gracia. Cuando estamos decaídos y no tenemos fuerzas y no hay nada que nos pueda levantar, decirle, Señor, obra en tu gracia sobre mi vida, porque es la acción de Dios sobre nosotros. Cuando necesitamos enfrentar algo en la economía, en algo, Señor, provee en tu gracia, porque esto me ha superado, porque esto no tengo forma de
de poder alcanzar esto. Señor, provee en tu gracia. Muchas veces tenemos a nuestros hijos que en cierta edad de su vida comienzan a entrar en tiempos de lucha, de rebeldía, de dudas, especialmente en la adolescencia. Nosotros con mi esposa hemos pasado esa etapa y hemos sobrevivido, gracias a Dios. Pero muchas veces tuvimos que orar y decir, Señor, ya hemos hecho nuestra parte. Ya hemos hecho la parte que nos correspondía de demostrarles el amor de Dios, de darles testimonio dentro de todo lo posible con nuestras vidas, de traerlos a la iglesia. Mis hermanos, hasta cierta edad, el que manda en la casa es el padre y la madre. ¿Podemos decir amén a esto? Entonces yo no entiendo cómo hay niños y chicos de 10, 12 años donde dicen, yo no quiero ir a la escuela bíblica. Yo me sentaba acá, en el primer banco, cuando recién llegamos, nuestros 3 hijos, ellos sabían que tenían que estar en la escuela bíblica. Entonces yo, 10 menos 5, miraba y, no voy a decir nombres para que ustedes después no lo charlen, diría el cordobés, pero ya sabía que una estaba desde las menos cuarto. Ya saben quién es, ¿no es cierto? La otra entraba así tipo 10:30 justo para ir a la escuela bíblica. Y empezaba a mirar el reloj, flor de reloj. Y empezaba a mirar el reloj y eran 33, 35. Y como antes ustedes saben que vivíamos en la casa pastoral en el fondo. Entonces, menos 20 me levantaba y iba a despertar al amigo que estaba todavía durmiendo en la cama. Y lo traíamos a la escuela dominical. Lo despertábamos. Una vez vino a la escuela dominical solo y vino en short y con remera en pleno invierno. Y remera de básquet. Se había cambiado solo el chico. Pero mis hermanos, esa es la parte nuestra. Nuestros hijos no tienen que decidir si vienen a la escuela bíblica o no. Yo decido. Ellos pueden decidir hasta que tengan mayoría de edad, pero nuestros hijos saben que tienen que venir a la iglesia a recibir palabras. No, pero no quiero contradecirlo. Mi hermano, cumplí con tu responsabilidad. Ahora, hay un momento donde tenemos que decir, Señor, obra en tu gracia sobre el corazón de mi hija, de mi hijo, para que tengan un encuentro contigo. Porque hasta que no tengan ese encuentro con Dios, después todo el resto es religión. Entonces la gracia es la actitud de Dios sobre el Hijo de Dios, sobre la hija de Dios, obrando sobre ellos y ayudándoles en toda situación. La vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. La santificación, el crecimiento y la maduración del creyente no se efectúa como algo aparte, sino dentro de la gracia de Dios. La vida cristiana está orientada por la gracia de Dios. Todo lo que recibimos, el consuelo, la esperanza, la fortaleza, viene a partir de la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:9, cuando el apóstol Pablo, ¿se acuerdan?, estaba luchando con una enfermedad, algunos dicen que era con un pecado, dice, 3 veces le pedí al Señor que me sanara y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué bueno, ¿no? Bástate mi gracia. No estamos hablando de cualquier cristianito por ahí, estamos hablando del apóstol Pablo. Y le pidió la sanidad específica de su enfermedad. Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, gloria a Dios. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Soy fuerte. Mi hermano, cuando yo puedo dejar a Dios obrar, muchas veces hablamos con mi Señor y decimos, dejemos que Dios sea Dios. No le ayude a Dios
en lo que Él tiene que hacer. Él sabe perfectamente en qué momento, dónde y cuándo va a hacerlo. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Un síntoma de crecimiento, de maduración, es descansar en Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero tenés que aprender a descansar en su gracia. De que si el Señor te dice, bástate mi gracia, estate en debilidad. Soltá lo que vos tenés bajo tu control y deja que el Señor controle toda situación. El apóstol reconocía el obrar de la gracia de Dios sobre su vida, donde venía y donde todo lo que tenía y todo lo que había hecho era por su gracia. Por favor, búscame 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mi hermano, si has alcanzado algo, si estás sirviendo al Señor, si has alcanzado algún mérito, algo, decirle, esto es por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios no invalida, ojo, no invalida lo que nosotros tenemos que hacer. Pero recién no me decían que tengo que descansar. Sí, tenés que descansar en aquellas cosas que están fuera de tu alcance. En aquellas cosas que no podés lograr por tu conocimiento, por tu fuerza, eso descansar. Pero hay cosas que tenemos que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso dice el apóstol Pablo, antes he trabajado más que todos estos otros, dice, que todos los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bueno todo lo que Dios obra en nuestras vidas, gloria a Dios. Y dice, por último, el apóstol Pablo, allí volvemos al 5:2, por favor, y dice, y nos gloriamos en la esperanza, de la gloria de Dios. La gracia de Dios que nos introdujo a esta nueva vida y la gracia de Dios que nos acompaña durante el proceso que vamos viviendo aquí en la tierra con un propósito. Porque la gracia, que estemos bajo su gracia quiere decir que hay un propósito también, mi hermano. Que Dios llegó a nuestras vidas no simplemente para sacarnos del reino de las tinieblas y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, sino que hay un propósito que tenés que alcanzar y que esa gracia te va a ayudar a alcanzar. Pero esta gracia también nos da una esperanza. Nos hace mirar el futuro con esperanza. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? Yo sé que muchos en esta mañana están poniendo su esperanza en que el equipo de Perú juegue maravillosamente bien, ¿no es cierto? Yo también. Pero ¿en qué estamos poniendo nuestra esperanza ahora en un futuro presidente? ¿Estás poniendo tu esperanza de que Él va a cambiar para estar mejor? No pongas tu esperanza en esto. Porque la gracia de Dios nos ubica en el centro de su voluntad y nos hace mirar hacia adelante con esperanza en el lugar, en aquello de donde tenemos que esperar y que no vamos a ser defraudados. Porque esperanza es esperar algo. ¿De quién estás esperando algo, mi hermano? Porque esto también marca tu fe. ¿Estás esperando algo del próximo presidente? ¿Estás esperando algo de tu carrera? ¿Estás esperando? Bueno, espera solo en el Señor, porque Él no te va a defraudar. Y esta gracia nos hace mirar con esperanza de que un día vamos a alcanzar la gloria de Dios. Estar en su presencia. Que esto ya lo alcanzamos aquí en la tierra, pero plenamente lo vamos a disfrutar en su gloria, en su presencia. Allí cuando vayamos. Qué hermoso que un día podamos
pensar, como decía el apóstol Pablo. Dice, no sé qué elegir, porque por un lado quisiera irme ya y estar con el Señor, pero por otro lado sé que todavía tengo mucho por hacer aquí en la tierra y que Dios me va a utilizar. Así que estoy puesto en estrecho porque quisiera irme con el Señor, pero también sé que todavía tengo una tarea que realizar. ¿Cuántos de nosotros pensamos realmente, qué lindo irme con el Señor? No hace falta que ni nadie levante su mano. Porque es una forma difícil de pensar. Porque nuestra mente todavía no ha sido renovada en este aspecto. Pensando, creemos que aquí es donde está todo, donde se desarrolla todo. Cuando en realidad somos peregrinos en esta tierra y que hay un propósito, pasaré por este mundo una sola vez. Si vos decís, bueno, la próxima vida cuando me reencarne voy a hacer algo mejor, ahora me voy a dedicar a esto, no, ten cuidado porque te podés reencarnar en un animal, en un perro. Mirá, si fuiste muy malo, después no. Hay una sola vida. Hay un solo paso por este mundo. Y acá es donde se decide la eternidad. Y si viviste alejado de Dios, seguramente tu vida no ha sido muy buena. Porque viviste para valores que pasan. Las cosas de este mundo pasan. Pero su gloria permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué no descansás en el Señor en esta mañana? Tus cargas, tus luchas, tus enfermedades, tu familia, tus hijos, aquello que anhelás, tus sueños. Y deja que su gracia obre y vaya adelante, sanando, liberando, proveyendo. Porque la gracia de Dios es su acción, la acción de Dios sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús.